Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana. El otro día le decía a alguien que no estoy seguro de que es tan importante para ustedes que yo predique como lo es para mí que yo predique. Esta es la pasión de mi vida, el gozo de mi vida, y por el privilegio de la preparación en sí misma, si yo nunca predicara, yo daría todo en este mundo, porque no hay gozo como el gozo de escarbar a profundidad en el descubrimiento de la verdad revelada en las Escrituras, y especialmente cuando tiene que ver con la persona más importante de todas, el Dios encarnado, el Señor Jesucristo. Y de esta manera nos volvemos a encontrar en un evangelio, y ahora es el evangelio de Marcos, y lo invito a que tome su Biblia, y si es tan amable de abrir su Biblia en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Vamos a estar viendo la última sección de Marcos capítulo 3, versículos 20 al versículo 35. Es una sección prolongada y es una historia dentro de una historia. Entonces vamos a tener que partirla en 2 semanas. Le quiero decir que esta semana será en cierta manera la más simple de las dos, y la próxima semana quizás la más desafiante y la más contundente y la enseñanza más asombrosa. Pero estas son dos porciones muy importantes de las Escrituras que se mezclan por parte de Marcos de una manera única, como una historia dentro de una historia. Muchos de ustedes conocen el nombre de C.S. Lewis. C.S. Lewis, el gran escritor, el gran pensador, el gran defensor cristiano, ha escrito muchas cosas que todos nosotros conocemos muy bien. Y en su esfuerzo por defender la fe, él inventó un paradigma que probablemente se ha vuelto algo bien conocido, quizás mejor conocido aún más que su autor. Esto es C.S. Lewis. Lewis estaba preocupado porque habían demasiadas personas que decían que Jesús era un buen maestro, que él era un líder noble, moral, que él era un revolucionario religioso, que él era un hombre de compasión inmensa y gran sabiduría, y que había muchas personas en su época, como siempre han habido, y ciertamente las hay en la actualidad, que quieren aventarle todo tipo de laureles a Jesús y presentarle todo tipo de reconocimientos y pintarlo como este maestro excepcional, amable, agradable, compasivo, sabio. C.S. Lewis estaba convencido de que esa no era una alternativa que era posible. Eso no es posible. Esa no es una consideración posible de Jesús, dijo él. Él no podía ser un buen hombre, él no podía ser un hombre moral, él no podía ser un maestro religioso, él no podía ser un líder digno de confianza, él no podía ser sabio, él no podía ser un mentor espiritual únicamente, debido a un asunto muy importante, y es este. Él decía ser Dios. Y tan pronto como él dijo ser Dios, él se eliminó a sí mismo de esa categoría. Porque la gente buena, la gente sabia, la gente sensata, no creen que son Dios. Y no quieren que usted piense que son Dios. Jesús ha sido inclusive considerado por muchas personas como alguien muy humilde, manso y amable. Bueno, la humildad no es compatible con declarar que usted es el Dios del universo, que usted es el Creador, que usted ha estado vivo eternamente, que usted hizo todo lo que existe, y que usted es el juez final de toda persona, y que usted reinará sobre toda cosa por los siglos de los siglos. Tan pronto como Jesús declaró que Él era Dios el Hijo, que Él tenía la misma naturaleza que Dios, tan pronto como Él dijo que si me habéis visto a mí, habéis visto a Dios, ya no era posible, dijo C.S. Lewis, simplemente designarlo como un buen maestro. Eso no queda abierto como una alternativa. Los hombres buenos, sensatos, sabios, no hacen afirmaciones tan ridículas. C.S. Lewis entonces dijo, una de 3 cosas es verdad. Y usted se acordará de esto. Él dijo, o es un lunático, al nivel de alguien que cree que es un huevo roto, o él es un mentiroso, a un nivel tan calculado e inteligente y extremo, probablemente como para ser equiparado como un promotor del engaño, o él es Señor. Pero, dijo Lewis, olvide los reconocimientos ridículos de que él es un buen maestro. Esa no es una alternativa. Ahora, no puedo estar seguro de esto, pero tengo una sospecha de que C.S. Lewis pudo haber descubierto ese paradigma en Marcos 3. Porque, de todas las cosas en este pasaje, en el versículo 21, la familia de Jesús lo llama un lunático.
En el versículo 22, los escribas, los líderes religiosos, dicen que él estaba poseído por Belcebú, y de esta manera lo llaman un mentiroso que dice ser de Dios, pero de hecho es de Satanás. Mientras que por otro lado, finalmente el testimonio del Espíritu Santo, ahí en el versículo 29, claro, se encuentra implícito, y el testimonio del Espíritu Santo es que Él es Señor de todos. Entonces esas son las alternativas. Entonces si usted vino a la iglesia hoy y cree que usted tiene una perspectiva aceptable de Jesús, y usted está aquí para darle algún honor como un buen maestro, como un gran líder religioso, como un hombre justo, usted no tiene esa alternativa. Usted tiene que unirse a una de estas tres categorías. Ahora, el Nuevo Testamento está escrito claramente para que sea obvio para cualquier lector que Jesús no es un lunático. Los lunáticos no curan a personas enfermas, resucitan a personas muertas y dominan a los demonios. Los lunáticos no hablan como Jesús habló, ni piensan como Él pensó. Los lunáticos no actúan como Él actuó. Los lunáticos no atraen a mujeres y niños. Los lunáticos no se caracterizan por amabilidad y misericordia y compasión. Ni Jesús es un mentiroso, ni es Él el más inteligente quizás de todos los engañadores, porque los mentirosos no resucitan tampoco a personas muertas. Los farsantes no curan a personas enfermas, no expulsan la enfermedad de una nación durante 3 años. Los farsantes no dominan al mundo de los demonios tampoco, y tampoco los farsantes mueren, y habiendo sido sepultados, salen de la tumba. Entonces, realmente, nos queda una alternativa con respecto a Jesús, a menos de que quiera unirse a aquellos que creen que es un lunático o aquellos que creen que es el mentiroso más grande de todos los tiempos. Usted queda con una alternativa, y esa es la alternativa que Él es quien desea ser, que Él es Dios. La evidencia es clara. Nacido virginalmente, vida sin pecado, poder sobre el mundo físico, poder sobre el mundo espiritual, poder sobre la vida, poder sobre la muerte, poder sobre la creación. De manera clara, Él es Señor. Y para que este testimonio sea claro, sin lugar a dudas, el Espíritu Santo ordenó que hubiera 4 testamentos dados con el propósito de declarar la deidad de Cristo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 4 escritores tienen el mismo propósito al escribir, para que usted crea que Jesús es Dios, que Él es Dios el Hijo, y al creer pueda tener vida en su nombre. Pero la razón por la que usted debe tener la perspectiva, el concepto correcto de Cristo, es porque es el único camino para la salvación. De otra manera usted muere y va a ir al infierno por los siglos de los siglos y va a sufrir para siempre. Entonces Marcos, en esencia, tiene el mismo propósito que Juan afirma en Juan 20:31. Él escriba para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Y él inclina eso como su propósito en la primera afirmación de Marcos 1:1, el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Le voy a hablar de aquel que era y que es el Hijo de Dios. Ahora estamos entrando al capítulo 3, al final del capítulo 3. Ya hemos entrado en el ministerio de Jesús. Él comenzó su ministerio alrededor de los 30 años de edad, y entonces Él ha estado ahí durante todos esos años, décadas. Él comienza su ministerio en Judea con la limpieza del templo. Tiene meses de ministerio en el sur de Judea y después va a Galilea, y Él tiene un ministerio largo en Galilea, probablemente extendiéndose más de un año. Ya estamos en esa etapa en el ministerio galileo. Jesús, en esencia, ha comenzado a expulsar la enfermedad de la tierra de Palestina, la tierra de Israel. Él tiene poder y dominio total sobre los demonios en contra de la voluntad de ellos. Debe ser evidente para la gente que está observando que Él, de hecho, es uno que demuestra el poder de Dios. Y la gente está comenzando a pensar eso, aunque están lejos de confesarlo realmente. Si usted regresa al capítulo 2, versículo 12, después de que Jesús había curado al hombre que estaba paralizado, quien entró por el techo, dice que todos estaban asombrados y estaban glorificando a Dios. Es evidente desde el punto de vista de la gente, no había otra explicación para esto fuera de que Dios estaba actuando a través de Cristo. Por no decir que Él es Dios, de hecho, sino por decir que ciertamente Él viene con el poder de Dios. Esa era la explicación más razonable. Tendríamos que concluir entonces que las multitudes por lo menos estaban un paso adelante de su familia, quienes pensaban que Él era un lunático, y habían muchos líderes que pensaban que Él era satánico. No obstante, en la etapa en la que estamos en la vida y ministerio de Jesús, cuando llegamos al tercer capítulo de Marcos,
Todavía no tenemos ningún testimonio humano de la fe. No tenemos todavía nada en lo que una persona dice, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Lo cual es la razón por la que Marcos está escribiendo. La evidencia está presente, hay suficiente de esto, suficiente. No tenemos ese testimonio de ningún ser humano. Lo tenemos de dos más. Tenemos el testimonio de Dios Padre en el capítulo 1, versículo 11 en el bautismo. Dios habla desde el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y tenemos el testimonio de un demonio en el capítulo 1, versículo 4, quien dice, sabemos quién eres, el Santo de Dios. El mundo sobrenatural está claro acerca de quién es Él, pero no tenemos ninguna confesión humana de Jesús como el Hijo de Dios. De hecho, usted no va a tener una hasta el capítulo 15 y el versículo 39, casi al final mismo del Evangelio de Marcos, en la cruz. Y ese testimonio no va a ser dado por parte de un judío, va a ser dado por un centurión romano, quien después de ver a Jesús crucificado dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Bueno, es verdad, en el capítulo 8, los discípulos Pedro, siendo el vocero, dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Marcos lo deja en ese punto, reconocimiento mesiánico. Y creo que la realidad triste, y sin embargo la realidad es que en el ministerio de Jesús, por muy poderoso que fue, conforme Él expulsó la enfermedad y expulsó a los demonios, mostró su poder sobre el mundo creado, el mundo físico, y su poder sobre el mundo creado sobrenatural. La gente no vino de la experiencia de ver esa evidencia de primera mano y no vino a la fe. Sus corazones estaban tan oscuros y tan duros. En Juan capítulo 12 hay una afirmación en el versículo 37. Aunque Él había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Ese fue el caso. Uno podría ciertamente entender, si usted conoce el Nuevo Testamento, por qué esto es verdad. Porque el corazón es tan oscuro y tan ciego y tan muerto que no puede responder. No puede responder. Muchos de los líderes, dice Juan 12:42, creyeron en Él. En otras palabras, sabían que Él era de Dios, lo vieron. Pero debido a los fariseos, no lo estaban confesando por temor de que fueran expulsados de la sinagoga, porque amaban la aprobación de los hombres en lugar de la aprobación de Dios. Entonces, internamente sus corazones estaban oscuros y externamente había mucha presión religiosa. Pensaríamos que ya para cuando usted llega a Marcos capítulo 3 y esta explosión de milagros ha sucedido, habría una masa de personas que estaban siguiendo a Jesús. La realidad es que después de su resurrección, cuando Él regresó a Galilea, y Él apareció a los creyentes en Galilea, ¿cuántos habían? 500. Y cuando el Espíritu Santo llegó al aposento alto en Jerusalén, ¿cuántos estaban congregados? 120. Es una historia sorprendente. La evidencia está apilándose y apilándose y apilándose, y la gente es lenta para llegar a la conclusión obvia y hacer la confesión subsecuente de que Él es Dios, que Él es Señor. Veamos la primera opción, la cual es que Él es un lunático. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Siempre me sorprende que a los lunáticos les gusta decir que son Dios y les gusta decir que son Jesús. Creo que nunca he visto a alguien decir que Él es Buda. ¿Usted? No creo que alguna vez he oído a un lunático decir ser Mahoma, o Baal, o algún otro Dios. Pero todos quieren ser Jesús. No debería ser demasiado difícil entender por qué. Porque ese es el nombre que Satanás quiere corromper. Quizás Jesús simplemente fue, no sé, como Charles Manson, un lunático total. Esa es una posibilidad. La razón por la que él cree que es Dios es porque él no puede pensar. Es como el hombre en la institución mental que está acostado en la cama diciendo, yo soy Napoleón, yo soy Napoleón, yo soy Napoleón. Y el hombre en la cama que está al lado dice, ¿quién te dijo eso? Él dijo, Dios. El hombre le dijo, oh no, yo no te lo dije. Entendemos ese tipo de manera de pensar no coherente. Eso no es pensar. ¿Acaso Jesús era alguien que estaba al nivel de un hombre que pensaba que él era un huevo roto, quien era irracional? Difícilmente. Su mente fue la más pura, perfecta. Sus expresiones fueron las más profundas. Nunca nadie habló como él habló. Nunca nadie jamás oyó a alguien de alguien
como oyeron cosas de él, razonamiento profundo, puro, divino. Y de todas las cosas su familia cree que es un lunático. Observa el versículo 20. Él llegó a casa. Literalmente, él llegó a una casa. Esto no es para sugerir que él regresó a Nazaret. Él ha establecido su cuartel general en Capernaum. Hubo una ocasión en Nazaret, usted recordará en el 4º capítulo de Lucas, se registra. Él fue a su hogar, Nazaret, y oyeron tanto de él y acerca de sus poderes milagrosos y los milagros que él había hecho en Capernaum. Le pidieron que fuera el maestro que hablara en el día de reposo. Y él tomó las Escrituras y leyó acerca del año aceptable del Señor, y leyó de cómo el Evangelio iba a venir, iba a ser predicado a los pobres, prisioneros, ciegos, oprimidos, etcétera, etcétera. Un pasaje mesiánico, y después él dijo, hoy esto es cumplido en sus oídos, yo estoy aquí, yo soy el cumplimiento de la profecía mesiánica. Y después él los culpó por su incredulidad, hipocresía y pecado. Y esto es en su propia ciudad, en Nazaret, en la sinagoga en donde él creció y asistió a lo largo de su vida entera hasta que se fue a la edad de 30 años. Y después de un sermón trataron de aventarlo de un peñasco y matarlo. Entonces Nazaret no era un lugar feliz para que él se quedara. Capernaum lo era, en donde él estableció sus cuarteles generales galileos. Una casa, ¿qué casa? No lo sé. Ha habido una casa mencionada en el capítulo 1, versículo 29, como la casa de Pedro. Quizás la casa de Pedro es el punto focal, y quizás la casa de Pedro era la que le desmantelaron el techo y bajaron al paralítico en el capítulo 2, y quizás esta es de nuevo la casa de Pedro, no estamos seguros de eso, pero él llega a una casa y la multitud se congrega de nuevo. Son incansables ahora, son incansables porque no pueden ver suficientes milagros, no pueden recibir suficiente entretenimiento que viene de estos milagros, no pueden ver beneficios suficientes que viene a ellos a través de los milagros. Ellos vienen como si estuvieran enfermos, vienen como si estuvieran poseídos. Vienen con personas que conocen, con miembros de familia y amigos que tienen esos problemas y quieren curaciones, quieren liberaciones y saben que Jesús tiene el poder de hacerlo. No hay nada como esto. Digo, los rabinos tenían seguidores. Básicamente así funcionaba. Usted sabe, usted era un rabino. Tenía un grupo de personas que en cierta manera flotaban ahí junto a usted mientras usted les enseñaba y los guiaba. Bueno, las multitudes de Jesús eran masivas. Nunca había habido un rabino, jamás, que había tenido este tipo de seguidores de multitudes, pero nunca había habido un rabino que podía hacer lo que él hacía. Entonces la multitud crece, la multitud se vuelve demandante, la multitud se vuelve agresiva, la multitud se vuelve un obstáculo, la multitud se vuelve un estorbo. Y eso es lo que vemos en el versículo 20, la multitud es tan grande y está tan fuera de control que ni siquiera pueden comer. Jesús no puede alejarse de la multitud, no puede tener suficiente descanso como para nutrir su propio cuerpo, y tampoco pueden los discípulos que están con él. Y usted sabe que para ahora él ya tiene a los 12, los ha identificado en el pasaje previo, y otros que son sus seguidores son una amenaza para él, son una amenaza para su seguridad, son una amenaza para su bienestar, son una amenaza para su vida. Este es un asunto serio, decenas de miles de personas atraídos por su poder milagroso. Ahora, en esta ocasión en particular hay un pasaje paralelo a este pasaje. Está en Mateo capítulo 12. Y en ese pasaje hay una curación, y es la curación de un hombre que fue poseído por un demonio, quien fue consecuentemente o al mismo tiempo una persona que no podía oír ni hablar y estaba ciega. Esta es una persona, Helen Keller, poseída por demonios. La situación más terrible o trágica en la que un humano puede estar, y Jesús libera al hombre del demonio y cura de manera total al hombre. Eso en sí mismo, ese tipo de milagro masivo, habría hecho que la multitud creciera. Ese sería el tipo de milagro que Jesús haría. Son milagros creadores. Los milagros creadores quiere decir que Él daba oídos que funcionaran a la gente, que tenían oídos que no funcionaban. Él le daba a la gente que no tenían ojos que podían ver, les daba ojos que podían ver. Todos eran milagros creadores, todos milagros instantáneos. Él capacitaba a la gente que había estado paralizada para que pudiera caminar de manera instantánea, como el hombre en el capítulo 2, que tomó su lecho y caminó, aunque no había caminado. Estos son milagros creadores. Usted recibe piernas que funcionen de manera total. Cada uno de estos milagros creadores era algo como la creación de Adán, funcionando de manera total, instantáneamente. Bueno, la multitud, claro, es molestada por los escribas y fariseos, quienes están haciendo todo lo que pueden por desacreditar a Jesús. Mateo 12, el pasaje paralelo a este, presenta el mismo relato, menciona a los fariseos. Este pasaje, versículo 22, menciona a los escribas, pero la mayoría de los escribas eran fariseos, y ambos estaban ahí. La multitud entonces realmente es agresiva. Es tan demandante que Jesús no puede operar. Y este conocimiento llega a su familia, están en Nazaret. No están muy lejos de ahí, están comenzando a preocuparse por él. Probablemente María está preocupado por él. Sus medios hermanos y medias hermanas, quienes eran hijos de José y María, estaban preocupados por él. Entonces nos dice en el versículo 21, cuando
su propia gente, literalmente una frase preposicional. Cuando aquellos de él, generalmente refiriéndose a familia, cuando su familia lo oyó, vinieron para prenderle. El verbo prenderle, custodia, es un verbo que significa atrapar. Es usado 15 veces en el Evangelio de Marcos, 8 de las cuales de atrapar a Jesús, incluyendo arrestarlo. Es usado también de atrapar a Juan el Bautista cuando fue tomado y encarcelado y decapitado. Realmente quieren ir y rescatarlo y apoderarse de él, por así decirlo, en una especie de arresto y llevárselo de la multitud amenazadora. Estaban convencidos que él se había causado eso porque estaban diciendo, está fuera de sí. ¿Qué piensa la familia de Jesús? Piensan que es un lunático. Esa no es una manera de pensar muy buena. ¿María pensaba eso? Claro que no. María sabía exactamente quién era. El ángel le dijo antes de que él naciera, ¿verdad? Él sería el Hijo del Altísimo, el Hijo Santo. Ella sabía que ella era virgen. Ella sabía que él era el Salvador de ella. Ese es su Magnificat, el Magnificat de ella. Ella sabía, pero María ponderó todas estas cosas, las guardó en su corazón. Y lo que ella pudo haberle dicho al resto de los niños que le nacieron a José y a María, ellos no lo creyeron. Es seguro que en algún punto a lo largo del proceso María les había dicho, por cierto, su hermano, a quienes a ustedes les parece que es tan raro, es de hecho Dios, el Niño Santo. Y José, el padre de ustedes, no fue su padre, él fue concebido por el Espíritu Santo. Ellos no lo creyeron, ellos no lo aceptaron. Juan capítulo 7, versículo 5 dice, no creyeron en él, no estaban creyendo en él. Usted simplemente puede imaginarse cómo habría sido la vida en la familia con un hijo perfecto ahí en la familia. Un hijo perfecto habría sido visto como alguien extraño, habría sido aislado. Debido a que él era perfecto, no en el sentido no solo inocente, sino perfecto en el sentido de ser justo. Todo comentario que él jamás hizo habría sido perfecto. Toda respuesta habría sido perfecta. Algo que ninguno de ustedes padres jamás se han acercado a experimentar. Toda reacción a lo que alguien habría hecho sería perfecta. Todo sería exactamente lo correcto que hacer, de la manera correcta, con la actitud correcta, de manera absoluta. Esa sería la fórmula para hacer que sus hermanos pecaminosos lo aislaran. Él no llamó la atención a sí mismo en esos 30 años. Él creció en Nazaret con esos medios hermanos y hermanas. José ahora está muerto. En los 30 años que Jesús estaba creciendo, antes de que él comenzara su ministerio, otros nacieron. El Nuevo Testamento nos dice que tuvo hermanos y hermanas. Y en Marcos capítulo 6 inclusive nombra a algunos de ellos. Versículo 3 del capítulo 6 dice que él es el hijo de María y el hermano de Jacobo, y José, y Judas, y Simón. ¿Y acaso no están sus hermanas aquí con nosotros? Eso va en contra de la virginidad perpetua de María. María no fue una virgen perpetua. Ella y José tuvieron una familia llena de niños. El Nuevo Testamento es claro en esto. Y creciendo con él, ellos habrían visto su perfección. Habría sido inescapable. Pero él realmente, conforme está creciendo, no actúa de maneras semejantes a Dios. Esto es, no crea nada. Él no va ahí al taller en donde estaban haciendo una mesa y dice, la manera fácil de hacer esto es esta mesa. Él no hace eso. Él no da clases. Él no enseña teología. Y entonces creo que lo mejor que podría ser dicho era que la familia probablemente pensaron de él. Por lo menos los hermanos pensaban de él como extraño. Definitivamente no creyeron en él. Las Escrituras lo presentan de manera clara. En Juan 7:5 no estaban creyendo en él. Y ahora este niño tan raro, este niño con quien no se pueden identificar, con quien no pueden tener una relación, aquel cuya presencia misma era un juicio justo en contra de todo pecado de un niño que jamás cometieron, ha perdido los estribos. Él ahora ha perdido su juicio. Él ahora se declara a sí mismo como Dios. Él ahora está proclamando que él tiene poderes sobrenaturales. Y él va a causar su propia muerte porque literalmente está creando una estampida en contra de él. Y entonces deciden que quizás lo mejor que pueden hacer es rescatarlo. Rescatarlo. Antes de que su conducta lunática lo lleve a la muerte o le traiga más vergüenza a la familia. Créalo. No pensaban que él tan solo era un buen maestro. Simplemente un mentor espiritual, algún rabino especialmente sabio, quien se había desarrollado en los meses desde que había dejado la familia. Ellos pensaban que estaba fuera de sí y querían atraparlo porque él había perdido su facultad de razonamiento. Por cierto, el término aquí, lunático, loco, puede usar alguna de esas. Son palabras en español, pero el griego en sí, él ha perdido sus sentidos. Es el verbo que significa estar fuera de sí. Usaríamos de manera coloquial la frase,
está fuera de sí, lo cual es simplemente una manera de decir que ya no está en control. La conclusión es que él es un loco, realmente es una conclusión loca, es una conclusión lunática, porque qué evidencia en sus 30 años de crecer en la familia, qué evidencia hubo de que él era un loco, que él era irracional, ilógico, que no pensaba con coherencia, que estaba alejado de la realidad. No había evidencia de esto. Y ahora, la realidad es que él puede curar a personas, y él puede expulsar demonios, y él puede hacer maravillas, y su enseñanza no tiene comparación con nada de lo que alguien jamás ha escuchado en términos de profundidad, claridad, veracidad. Me imagino que la concesión sería que por lo menos no lo llamaron satánico. Muchas personas lo llamaron así. Juan 10:20 dice que muchas personas lo llamaron demoníaco. Bueno, creyeron la mentira de los fariseos. Habían algunos, como vimos ahí atrás en los primeros capítulos de Marcos, dijeron que estaban glorificando a Dios por lo que vieron, porque pensaban que tenía que ser el poder de Dios, pero habían muchas personas que estaban creyendo la mentira que los fariseos estaban sembrando, según el versículo 22 de Marcos 3. Iban por todos lados, todo el tiempo. Esto es incansable. Simplemente estaban repitiendo este mismo mantra que Jesús era satánico. Descendieron de Jerusalén diciendo que él estaba poseído por Belcebú. Él expulsa a los demonios por el líder de los demonios. Allí es en donde ellos se quedaron. Entonces creo que podemos decir que por lo menos la familia no había llegado tan lejos. Pero esa no era una explicación razonable para Jesús. Los lunáticos no hablan y actúan y piensan y se conducen como él lo hizo. Ahora, para completar la historia acerca de su familia que viene a llevárselo, tenemos que ir al final del capítulo, versículo 31. Aquí es donde se aparecen. Mientras tanto, hay otra historia acerca de los fariseos, que es una historia muy importante, del versículo 22 al versículo 30. Es el texto que habla del pecado imperdonable. El pecado imperdonable. Y vamos a hablar de eso el próximo domingo. Pero tenemos que concluir esta historia, entonces vamos al versículo 31. Después su madre y sus hermanos llegaron. Vinieron de Nazaret, sin duda alguna, a Capernaum, llegan. Estando afuera, le mandan hablar y lo llaman. Mateo 12:47 dice lo mismo, el pasaje paralelo. Mateo nos da el mismo relato. Por cierto, necesito decir esto como un comentario al margen. La sección en medio, en donde los líderes lo llaman satánico, este texto en Marcos 3 es paralelo a Mateo 12. Pero eso sucedió en otra ocasión, en Lucas 11. Lucas 11 tiene un registro de una conversación casi idéntica, pero es diferente. Todo esto sucedió en Galilea. La de Lucas 11 sucedió en Judea. Esta sucedió en respuesta a la curación de un hombre poseído por demonios que no podía ni ver, ni oír, ni hablar. La de Lucas, la situación de la curación fue diferente. Lo que eso me dice es que esta conversación sucedió por lo menos 2 veces y los hechos pueden ser que pudo haber sucedido mucho. Y eso nos deja ver que los fariseos estaban haciendo todo lo que podían hacer en todos lados para decirle a la gente que él era satánico. Ese era su mantra. Entraremos eso la próxima vez. Entonces su madre y sus hermanos llegan y están afuera, lo mandan llamar, y él está dentro de la casa, está rodeado por la multitud. Versículo 32 dice, una multitud estaba sentada alrededor de él y le dicen, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera buscándote. Esta es María, ciertamente una creyente, no debe ser incluida en la incredulidad general de sus medios hermanos y medias hermanas que pensaban que estaba totalmente loco. Ella quiere venir y rescatarlo por otras razones. Ella quizás quiere protegerlo. Entonces ella está ahí. Te quieren, como si tuvieran algún derecho sobre él. ¿Se acuerda usted cuando él tuvo 12 años de edad? María debió haberse acordado de esto. Y él fue a Jerusalén con su familia y se fueron y comenzaron a viajar de regreso a casa en la caravana y se dan cuenta de que él no está ahí y regresan y lo encuentran y él está en el templo y él está haciendo preguntas de los doctores y le dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él dijo, tengo que estar ocupado en los negocios de mi padre. Ustedes no están a cargo de mí ya. Él acababa de llegar a la edad en la que él era el hijo de la ley. Ya no están a cargo de mí. Ya no tienen autoridad sobre mí en mi vida. Él regresó a casa como un hijo obediente, pero no por necesidad, solo a tiempo, en el tiempo de Dios, hasta la hora, para que él comenzara a hacer la voluntad de su padre, como fue expresado. Entonces la madre y los hermanos todavía sienten cierta responsabilidad familiar hacia él, como si tuvieran alguna autoridad sobre él, y entonces vienen a tratar de rescatarlo. Y en una respuesta bastante interesante, el versículo 33, él responde a la multitud, quienes están diciendo aquí, tu madre y tus hermanos están afuera buscándote, y respondiéndoles, él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¡Wow! Él aceptó la interrupción. No sé lo que él estaba diciendo en el momento, no sabemos, pero él aceptó la interrupción.
Él podía tomar cualquier interrupción y convertirla en una lección crítica, ¿no es cierto? Él comienza con una pregunta: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Bueno, él no está diciendo: yo no conozco a mi familia. Claro que él conoce a su familia. Él conoce exactamente desde un punto de vista humano quién es su madre, y él sabe exactamente quiénes son sus hermanos y hermanas. Ni él está mostrando menosprecio hacia ellos a nivel humano. No es que él no es amoroso hacia María. Después de todo, cuando él estaba colgando en la cruz, según Juan capítulo 19, él vio a María. Usted recordará, cuando él estaba colgando de la cruz, y él vio a Juan, y él dijo: he aquí tu madre. Y vio a María, y dijo: he ahí tu hijo. Y él encomendó a su madre en un acto amoroso al cuidado protector de Juan. Él amó hasta el momento mismo de su muerte, cuando él estaba preocupado por asegurarse de que ella era cuidada. Ese no es un punto. ¿Por acaso él no amó a sus hermanos? Oh, sí, los amaba también. De hecho, él los amó hasta llevarlos a su reino, porque en Hechos capítulo 1, versículo 14, cuando los creyentes estaban congregados en el aposento alto, en el día de Pentecostés, dice, en el versículo 14, María estaba ahí con sus hermanos. Inclusive podremos incluir a sus hermanas. Los amó, claro, los amó lo suficiente como para salvarlos. Los amó lo suficiente como para atraerlos a sí mismo. Entonces aquí creen que es un lunático. Algunos meses después, no obstante, lo han confesado como Señor y están congregados en el aposento alto. Entonces esta no es una afirmación que en ninguna manera disminuye su amor hacia su familia. Por cierto, su familia tampoco fue hostil hacia él. Creo que su familia hizo simplemente lo opuesto. Tome a dos de sus hermanos, Jacobo y Judas, o Santiago y Judas. Jacobo, Santiago, mismo nombre. Si Santiago es un nombre conocido, debería ser, él escribió la epístola llamada Santiago. Él también es Santiago, o también llamado Jacobo de nuevo. Él también es la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Santiago ciertamente no tenía por qué ser hostil con Jesús, porque así es como Santiago presenta su carta y se presenta a sí mismo. Santiago, esclavo del Señor Jesucristo. ¿Qué le parece? Por cierto, Judas, su otro hermano, presenta su epístola. Judas, un esclavo de Jesucristo. Él los amaba y ellos llegaron a amarlo y a someterse a él como esclavos a su Señor. Entonces, esto no tiene que ver con eso. Jesús está diciendo algo aquí que trasciende ese tipo de consideración. Lo que él está diciendo es: ¿quién es el que realmente tiene una relación genuina conmigo? ¿Quién es el que realmente tiene una relación genuina conmigo? ¿Quién tiene una relación duradera conmigo? El versículo 34 responde su propia pregunta. Viendo a aquellos que estaban sentados alrededor de él, él dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, todos aquellos de ustedes que creen en mí, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. A la Iglesia Católica le gustaría que señaláramos solo a María. Jesús no lo hizo. Jesús no señaló de manera única a María. Lejos de eso. De hecho, él dijo: esa relación no es importante, esa relación no importa. La relación que importa es la relación de obediencia a la voluntad de mi Padre. Lucas 11. En Lucas 11, Jesús está hablando de asuntos que tienen que ver con los demonios, y después de esa otra conversación con los fariseos acerca de que él era Belcebú, en el versículo 27, mientras que Jesús está hablando de esto, una de las mujeres en la multitud levantó su voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te dio a luz y los pechos de donde fuiste alimentado. Bienaventurada es tu madre. Ese fue un gesto muy amable por parte de ella, ¿no es cierto? Esa era una manera judía de darle honor a él y a su madre, privilegiada de manera excepcional. Un tipo de expresión judía. ¿Cuál fue la respuesta de él? Versículo 28. Al contrario. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. La única relación con Jesús que importa es la relación de uno que obedece la palabra de Dios, que obedece la voluntad de Dios como se expresa en la palabra de Dios y por lo tanto obedece el Evangelio de Cristo. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Crean en Él, confiésenlo como Señor. Bueno, de regreso al versículo 34. He aquí mi madre y mis hermanos, ¿y quiénes son? Todo aquel que hace la voluntad de Dios. Él es mi hermano y hermana y madre. El escritor de Hebreos nos dice que somos hermanos de Cristo y Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Santiago no se presenta a sí mismo en su epístola como Santiago y después levanta la bandera del medio hermano de Jesús. Judas no se presenta a sí mismo como Judas, el medio hermano de Jesús.
Esa relación no importa. No tiene consecuencia en términos espirituales, no tiene consecuencia en términos eternos. Ambos están contentos de presentarse a sí mismos como esclavos de Jesucristo, porque un esclavo presenta un gran concepto: sumisión, obediencia. La única relación que importa es la relación que usted tiene con Jesucristo como un creyente en Él. Y eso se manifiesta por obediencia. Y sabe una cosa, este es el mensaje de Jesús desde el principio. Si usted regresa a Mateo capítulo 7, ese gran sermón, el primer sermón en el Nuevo Testamento, conforme lo lleva a su gran clímax en el capítulo 7, versículo 21, Él dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiere usted entrar al cielo? No todo el que dice Señor, Señor va a entrar, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de mi Padre que está en el cielo es que crean en el Hijo y lo confiesen como Señor y lo obedezcan y se sometan a Él y obedezcan su palabra. Inclusive Él cuenta la historia al final del sermón acerca de un hombre que oye mis palabras y actúa en base a ellas. Es como un hombre sabio que construye su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Estaba edificada sobre la roca. Pero por otro lado, todo el que oye mis palabras y no las obedece es como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa y grande fue su caída. Siempre en el Nuevo Testamento la salvación se demuestra por obediencia. Juan 8:32. Vosotros sois verdaderamente mis discípulos si hacen lo que yo les digo, si continúan en mi palabra. Pero Jesús dijo esto una y otra vez, que la obediencia es la marca. Lo puede ver en Juan 12, Juan 14, Juan 15. Si guardan mis mandamientos, son míos. Creo que estuvo tanto en la mente de Juan esto que mucho tiempo después de que él había escrito el Evangelio de Juan, cuando él escribió la epístola, esto todavía estaba fresco en su mente. En 1 Juan 2:4 le escribió: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso. Entonces, si usted dice que lo conoce, pero no guarda sus mandamientos, no lo conoce en absoluto. Pero todo aquel que guarda su palabra, en él el amor de Dios ha sido verdaderamente perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Al guardar su palabra, al obedecer su palabra, él recicla la misma realidad en el capítulo 3, versículo 7. Asegúrense de que nadie los engañe. El que practica justicia es justo. El que practica pecado es del diablo. Ninguno nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y él no puede pecar, es nacido de Dios. Por esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no practica justicia no es de Dios. Es así de simple. Si usted obedece el Evangelio y obedece la palabra de Dios, de manera subsecuente al Evangelio da evidencia de una vida transformada. 1 Juan 3:24, el que guarda sus mandamientos permanece en él. Él lo recicla de nuevo en el capítulo 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y el que ama al Padre, ama a aquel que fue engendrado por él. Por esto sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Santiago, quien conoce este principio bien, Santiago 1:22 escribe: no sean oidores de la palabra únicamente, sino que hacedores, o se engañan a sí mismos. Ahora, en el sentido es algo triste que su familia había llegado a esta conclusión, pero las buenas noticias son que abandonaron esta suposición ridícula de que él estaba loco y abrazaron el hecho de que él era Señor. Ahora, regresa a la historia por un momento. La historia dentro de la historia comienza en el versículo 22. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú. Él no solo está mentalmente mal. Esa no es una explicación de él. Él está capacitado por el infierno. Esto es mucho más devastador en términos espirituales. Esto puede ser terminal. Vaya al versículo 28. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. El pecado eterno, ¿qué era eso? El pecado eterno era la conclusión después de que se presentó toda la evidencia de que Jesús no poseía el poder de Dios, sino el poder de Satanás. Usted no puede ser salvo de esa conclusión final. Y allí es exactamente donde estaban los líderes de Israel. Vamos a hablar de eso, las implicaciones del pecado imperdonable y a quién se aplica la próxima vez. Al llegar al final del servicio, Señor, lo hacemos con corazones agradecidos. Gracias por el poder de la verdad. Te damos gracias por la manera en la que lleva su propio peso
Cuando solo abrimos la palabra y la dejamos hablar, su poder es abrumador. Nos sentimos como si hubiéramos tenido una conversación contigo, y de hecho así fue. Ahora entendemos que debemos venir a Jesús y confesarlo como Señor, y abandonar todas las amabilidades superficiales, diciendo que Él es un buen maestro y que lo admiramos. No tenemos esa alternativa. No puede ser Él un lunático. Esa es una suposición lunática. Y tampoco Él puede ser un mentiroso del infierno. Y nos quedamos con la única posibilidad cuando toda la evidencia ha sido mostrada, y es que Él es el Señor de todos. Y entonces nosotros como creyentes, con gusto, estamos de pie por el poder del Espíritu Santo. Confesamos a Jesús como Señor. Esa es nuestra gran confesión. Que demostremos esa confesión en una vida de obediencia a sus mandamientos como esclavos dispuestos, dándole a Él toda la gloria, y oramos en su nombre. Amén. Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.